Buenos días, alumnos. Esperando que se encuentren bien junto a sus familiares y acatando todo lo que nos dice el gobierno con las medidas de protección que debemos tener en estos días de emergencia nacional con la pandemia que se vive casi en todos los países del coronavirus. En la sesión anterior habíamos visto uno de los regímenes fascistas que se dio en la historia mundial. Hoy trataremos otro de ellos que se va a dar o se va a originar en Italia. Me refiero al fascismo. El fascismo, que es un movimiento político italiano fundado y liderado por Benito Mussolini, que alcanzó el poder en 1922 y lo desarrolló durante los años que duró su gobierno hasta 1943. Surge entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, movimiento político y también una ideología originada en Europa Occidental. Normalmente el fascismo se le relaciona con un nacionalismo extremo, como dijimos anteriormente, originado en Italia por Benito Mussolini. Las bases doctrinales del fascismo fueron la oposición a la democracia y al parlamento. Además, el odio al socialismo y al internacionalismo, el rechazo a la creencia del progreso y a la virtualidad del pacifismo, además del desprecio por los derechos individuales. El fascismo, para darse este movimiento en Italia, tuvo algunas causas políticas. Italia no participó en el reparto de las colonias alemanas y turcas, a pesar de que Italia había contribuido a la victoria en la Primera Guerra Mundial. No fue debidamente compensada con la entrega de territorios que aspiraban a poseer para su expansión. Entonces, esto hacía que los italianos se encontraran con un sentimiento de inferioridad y resentimiento contra los aliados. Moralmente, esta situación se traducía en esto, en el resentimiento de inferioridad y resentimiento contra sus países que habían luchado juntos en la Primera Guerra Mundial. También teníamos unas causas económicas. La clase trabajadora formulaba nuevas reivindicaciones salariales. Ante la subida de precios de los artículos de primera necesidad, esta clase trabajadora formaba nuevas reivindicaciones salariales que los patrones los rechazaban. Además, en este factor económico, la lira, la moneda nacional de Italia, se devaluaba continuamente. Antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, valía la lira 19 centavos americanos y en 1920 llegó a valer solamente 3 centavos. Además, la deuda pública había aumentado 7 veces más de lo que antes de la guerra tenía Italia. Entre las causas sociales vamos a tener graves desajustes económicos, la subida de precios y la continua inflación, la
la ruina de la industria y la desocupación provocaron estos graves desajustes económicos. También hubo un ambiente de intranquilidad por las reiteradas revueltas sindicales, es decir, las huelgas, las tomas de tierra y cultivos. Además de ello, la toma de las fábricas. Tanto en el campo como en la ciudad. Gran parte de la población italiana, al volver de la guerra, fue desplazada de sus centros de trabajo. Entonces, un ambiente de intranquilidad se vivía en Italia en esas épocas. Ahora vamos a ver las características de este movimiento político, régimen político allá en Italia. Decíamos que los fascistas, organizados por el excombatiente Benito Mussolini, acostumbraba a llevar camisas negras y saludar con los brazos en alto, como lo vemos en la fotografía de la imagen que está allí. Tenían una ideología de inspiración radical y opuesta, igualmente al capitalismo y al comunismo. Sin embargo, ya en el poder, pactó con las fuerzas capitalistas, derivando hacia una posición reaccionaria de fuerzas. El movimiento, en un principio, fue débil y limitado. Luego se fue desarrollando con el devenir de los años como un dinamismo que ningún enemigo podía desafiar. Tenía una rudeza que ningún otro partido podía igualar. Sin este dinamismo y violencia, nunca había podido triunfar el fascismo. Además de eso, algunos contó con la ineptitud del gobierno liberal, la debilidad del parlamento y la ayuda del ejército, la policía y las autoridades administrativas. Entre las principales características del fascismo, vamos a tener en el aspecto político. En el aspecto político, en la cima del poder, el fascismo suprimió toda oposición, eliminó a todo elemento contrario en el Parlamento. Los partidos y las organizaciones contrarias al gobierno fueron disueltos. Los periódicos prohibidos de circular. Los ciudadanos acusados de crímenes contra el Estado no podían presentar testigos ni tenían derecho a apelación. Los líderes de la oposición y todos aquellos que no estaban dispuestos a pactar con el fascismo fueron obligados a emigrar o desterrados a pequeñas islas lejanas. En el aspecto económico, paralelamente a estas medidas políticas, hubo un intento para remodelar la estructura económica y organizar a todos los productores en sindicatos y corporaciones. Sin embargo, las organizaciones sindicales obreras eran eliminadas, no así las organizaciones patronales. Estas últimas consiguieron prolongar la jornada laboral hasta 9 horas
en aquellas actividades que sufrían competencias extranjeras, sin aumentar el salario de los trabajadores. Además de ello, los trabajadores y líderes que osaron distribuir panfletos protestando por la hora extra no pagada, recibieron la pena de cárcel de 7 meses y 5 años. Entonces, características del régimen totalitario, del fascismo. La exaltación de la figura única como líder, quien genera una idea de protector del pueblo y un sentimiento patrio de unidad llamado nacionalismo. Otra de esas características es que posee una importante participación de las fuerzas militares. ¿Para qué? Para defender los ideales del Estado y protegerse ante conflictos económicos internacionales. Es un régimen de carácter totalitario y antidemocrático, por lo que no se convocan elecciones y los demás partidos políticos son suprimidos. Otra característica importante de ese régimen totalitario es que no se identifica con la izquierda ni derecha, ni el capitalismo ni el comunismo, sino como una ideología totalmente original. Fomenta los ideales racistas con la persecución de grupos étnicos que pueden llegar a ser una amenaza a la idea de nación sólida. Y utiliza, lógicamente, la expansión imperialista. Este es las características que tuvo este régimen totalitario en Italia, conocido como fascismo. Muchas gracias, alumnos, y espero que realicen su actividad en los días señalados.